Habla idioma inglés, ruso y francés. Posteriormente, pueden seguir al doctor Navarro a través de su página web, navarrofree.com. Bienvenidos y saludos de Tegucigalpa, Honduras. Es un gran placer para mí colaborar en esta conferencia Silvia, con los doctores buenas tardes. y estar dentro de esta red de aguas que tan gentilmente el doctor Amado Enrique Navarro nos ha invitado, y sobre todo como primer paso al convenio realizado entre la Universidad Nacional y la Universidad Izúcar de Matamoros. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Le dejo la palabra a la doctora Durán. No lo arreglaron por vía remota. Muchísimas gracias. No, al contrario, hasta luego. Doctora, le escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues en primer término quiero agradecerles esta invitación y desde la Ciudad de México les estoy haciendo partícipes de la parte de mi contribución para esta conferencia, el tratamiento de aguas residuales y el impacto del COVID. Y yo les voy a platicar en esta primera parte sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales y su operación. Y voy a proceder con la primera lámina en la cual ustedes pueden ver qué es lo que se tiene que hacer para llevar agua a una casa. De nuestra fuente de suministro vamos a hacer un tratamiento que se conoce con el nombre de potabilización para eliminar justamente todo tipo de microorganismos, de materia orgánica e incluso de materia inorgánica a través de varias operaciones unitarias. En este caso está la defloculación, la desedimentación, algunos filtros y finalmente la adición de sustancias químicas como desinfectantes con objeto de que el agua que llegue a las casas ya sea totalmente potable. En general, el agua tiene un ciclo natural que permite que no desaparezca, aunque debemos pensar que poco a poco se va perdiendo hacia la estratosfera y es un recurso no renovable. Aquí ven ustedes en esta lámina una primera parte sobre las plantas de potabilización que ya les acabo de describir, y en la parte central lo que sería el meollo de esta plática y que se refiere al tratamiento de las aguas residuales. Ya de esa casita que vimos en la lámina anterior va a salir agua que ya fue utilizada y que es a la que llamamos agua residual, la cual debe pasar primero por una etapa de separación física en la que eliminamos materia que tiene un tamaño grande a través de cribas. Después dejamos que pase a una siguiente operación en la cual vamos a eliminar el resto de la materia que se encuentra suspendida. Sigue después un proceso en el que nosotros vamos a transformar, ya sea química o bioquímicamente, a los contaminantes que se encuentran disueltos y los vamos a transformar en material en suspensión que vamos a separar. Y finalmente vamos a darle igual un proceso de desinfección para poderlo disponer ya sea a aguas superficiales o a aguas subterráneas. ¿Cuáles son los problemas que normalmente encontramos dentro
de una planta de tratamiento de aguas, que es el dibujo que ustedes ven en este cuadrito que estoy marcando con el cursor, pues que puede haber la parte más importante para esta plática, una exposición a sustancias o elementos o materiales tóxicos, que pueden ser desde contaminantes emergentes, como se denominan ahora, a todas estas sustancias que están en cantidades muy, muy pequeñas, pero que impactan a los microorganismos o en general a los sistemas de tratamiento de aguas. Bacterias que pueden ser patogénicas o que produzcan sustancias que sean tóxicas. Y el caso del virus con el cual estamos en este momento contendiendo, que es el que provoca el síndrome de respiratorio severo agudo, y que esas son las siglas en inglés de SARS, y luego CO de coronavirus y la B de virus y del tipo 2, que después el doctor Navarro les va a platicar un poco sobre ello. Hay otros peligros que no voy a mencionar hoy, pero que están aquí y ustedes se van a quedar con la presentación, así que después los pueden ver con calma. Dentro de los tratamientos vamos a encontrar los que se conocen con el nombre de físico-químicos, en los cuales tenemos a los contaminantes de tipo inorgánico u orgánico o combinados, y a lo que fue materia orgánica que no logramos eliminar en esos tratamientos previos que les mostré, y los que son biológicos, que solamente pueden contender con los contaminantes que son biodegradables. Si no son biodegradables, los sistemas biológicos pues no son útiles, aunque en general en una casa habitación pues una gran cantidad de los contaminantes son de tipo biodegradable. Para ellos, los procesos biológicos pueden ser de tipo aerobio, esto es que los microorganismos que van a limpiar o a depurar el agua requieren de oxígeno, y los anaerobios que por el contrario requieren de que no haya oxígeno. ¿Cuándo vamos a utilizar unos o los otros? Pues va a depender del tipo de contaminantes que tengamos en el agua residual. Entonces aquí ustedes ven donde estoy moviendo el cursor que hay unos triangulitos azules, que es el material que está en suspensión, como son todos los sólidos, que se pueden observar a simple vista. Luego están unos óvalos verdes, que es el material disuelto biodegradable, como pudiera ser la orina, y los cuadrados, pues más bien son como rectangulitos de color naranja, que es el material disuelto, pero que no es biodegradable. ¿Cómo sería lo que estaba yo comentando de los materiales llamados contaminantes emergentes, como pueden ser los champúes, pueden ser los medicamentos, muchas sustancias que no son fácilmente biodegradables? Entonces, lo primero que teníamos, como ya lo habíamos visto antes, es esa separación física donde el material en suspensión, que son los triángulos azules, se separan fácilmente y nos quedan solamente los materiales que están disueltos. Para poderlos transformar, esos materiales disueltos, podemos usar esos métodos químicos para volverlos material en suspensión, o los métodos bioquímicos en los cuales los microorganismos se reproducen y se aglomeran y forman nuevamente material en suspensión, pero también producen lo que denominamos biogás, que es lo que tenemos aquí. Me regreso, perdón. Biogás, que son estos triángulos invertidos de color rojo. En el caso de un método aerobio,
ese biogás va a estar formado por CO2 y vapor de agua, y en el caso de un sistema anaerobio va a estar formado por gases como el metano, el ácido sulfídrico y otros gases, incluido el CO2. Entonces, al terminar este sistema de transformación a sólidos y biogás, esos van a ser nuestros subproductos. Como ven ustedes aquí, estos son nuestros subproductos. Y aquí está ya el agua limpia. Lo que yo les quiero platicar es un problema que se enfrenta ahora con estos subproductos. ¿Cuál es el porcentaje, podríamos llamar, de subproductos? Cuando nosotros metemos un 100% de material en nuestra agua residual, medido como demanda química de oxígeno, que es la forma más sencilla de medirlo en un laboratorio analítico, si hacemos un tratamiento aerobio con la presencia de oxígeno, vamos a formar, como les decía, un biogás que tiene vapor de agua y CO2, que representa un 35%. Vamos a tener producción de nuevos microorganismos, que es la forma en que se precipitó ese material disuelto, y que son, como ustedes ven, una cantidad muy considerable, y es una de las desventajas de los procesos aerobios, porque hay que buscarle o un uso en caso de que no sea tóxico, o un sitio de confinamiento en caso de que sea tóxico. En el caso del sistema anaerobio, vamos a tener básicamente una enorme cantidad de biogás, que obviamente puede ser positiva, sobre todo porque la gran mayoría de él es que los compuestos carbonosos se transformaron en metano y CO2, y el metano puede utilizarse como una fuente de energía. Y vamos a tener también una cierta cantidad de células de microorganismos anaerobios, pero es mucho más pequeño. Entonces, pues nosotros diríamos, vamos usando siempre el método anaerobio porque es más amigable y produce además una potencial fuente de energía, pero desafortunadamente tiene una ventaja, y es que es muy lento en comparación al proceso aerobio. Y por otro lado, no alcanza a degradar toda la materia orgánica que entró como demanda, medida como demanda química de oxígeno, y siempre van a requerir de un post-tratamiento. Entonces, aquí vemos lo que tradicionalmente se pone como un diagrama de bloques de una planta de tratamiento de aguas residuales, que también es como se les conoce con este acrónimo. PETAR se les conoce coloquialmente, plantas de tratamiento de aguas residuales. Y en ellas tenemos nosotros lo que ya les había mostrado antes, aquí un sistema de medición para saber cuánta agua estamos metiendo por unidad de tiempo. Vamos a remover sólidos en suspensión, grasas que flotan y arenas que se van al fondo. Volvemos a tomar una medición para saber exactamente cuánto material está entrando a una sedimentación primaria, en el caso de que sean biodegradables, a un reactor biológico, a una separación de los organismos que se formaron. Una parte de ellos muchas veces se regresa como un inóculo, y otra parte se tiene que desechar, y es la que se manda aquí a un sistema de espesamiento, y el líquido sobrante lo regresamos nuevamente a la planta. Luego del espesamiento, esos microorganismos en exceso los vamos a digerir para bajar su volumen y su masa, transformándolos en biogás, como ya lo vimos. Después vamos a volver a quitar el excedente de agua y la vamos a regresar
nuevamente a la planta de tratamiento y finalmente vamos a tener un material con un menor contenido de agua, que es el que tenemos que disponer. Si no contiene sustancias tóxicas, lo podemos poner como un acondicionador de suelos o enviarlo a composta para mejorar su calidad. O se tiene que, si tuviera sustancias tóxicas, pues se va a tener que enviar a un sitio de disposición controlada. Por último, aquí el agua, que ya no terminé de mencionar, se le tiene que dar un proceso de desinfección después de filtrar para eliminar lo más posible los microorganismos y en particular en este caso los virus. Esto es como generalmente se le conoce en la jerga coloquial de la ingeniería sanitaria. Se les conoce como etapa de pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario, y a los residuos se les conoce como lodos primarios, lodos secundarios, y a los cuales se les da el tratamiento y se vierte. En el caso específico de cuáles son las plantas, digamos, más comunes que se encuentran, pues tanto supongo yo que en Honduras como en México, son unas plantas que se establecieron a la mitad del siglo XX y que se conocen con el nombre de lodos activados o fangos activados, depende del país. Y estos sistemas, pues obviamente se buscaba gastar lo menos posible y generalmente eran sistemas abiertos y lo siguen siendo. ¿Cuál es el enorme problema de tener un sistema abierto? Pues que se forman aerosoles que se van a la atmósfera, que son pequeñas gotas de líquido que evidentemente si aquí por aquí tenemos al SARS-CoV-2, pues se va a ir y lo va a respirar la gente. Ese es uno de los primeros y graves problemas que tienen los sistemas de lodos activados que están abiertos. Entonces voy a pasar rápidamente a la segunda, con otros sistemas que se conocen con el nombre de filtros percoladores, que a diferencia de los anteriores, donde ustedes ven que los microorganismos están en todo el sistema, están perfectamente mezclados, o al menos eso es lo que buscamos, que estén perfectamente mezclados con la aireación que les estamos poniendo. En los filtros percoladores, nosotros tenemos un material de empaque en el cual se fijan los microorganismos y forman una biopelícula. Y entonces el aire entra por la parte de abajo, sube a través de él, el agua baja y consumimos menos energía que los sistemas anteriores de lodos activados. Estos reactores también se les denomina reactores pecados o filtros percoladores. Perdón. Aquí hay algo, entre comillas, novedoso para tratar de volver a los reactores de tipo perfectamente mezclado en reactores parcialmente empacados. Y lo que se hace es que se les colocan este tipo de empaques que no están fijos, como es el caso de los biofiltros o filtros percoladores, sino que están en movimiento justamente por la aireación y tienen la ventaja de que consumen mucho menos aire, producen mucho menos microorganismos, pero estos microorganismos, al estar en una biopelícula, son más efectivos para transformar a los contaminantes y además para poderlos separar en el sedimentador secundario.
No les voy a leer todo lo que hay por aquí, pero cualquier duda, pues después me pueden preguntar. Aquí ven ustedes el empaque en el cual ya está la biopelícula, o sea, ya están todos los microorganismos pegados sobre ella. Esto está basado en la naturaleza. Probablemente muchos de ustedes han ido alguna vez a un riachuelo y hay una roca, una piedra de río y que ya está con una película de microorganismos. Pues aquí es exactamente lo mismo, nada más que es un material plástico que pesa mucho menos que una piedra y por tanto que cuesta menos construir este tipo de reactores. Pero ¿cuál es la parte muy importante? Que es la de colocar una cubierta para evitar los aerosoles que les comentaba yo hace un rato. Aquí hay otra mejora que también podría ser muy importante para este sistema del coronavirus, que es poner un módulo de membranas. Aquí lo que estamos haciendo es que el agua residual que sale de este sistema pasa a este otro, en el cual se quedan en esa membrana todos esos microorganismos. Déjenme tomar un poquito de leche porque me está dando un acceso de tos. No tengo COVID, pero a ver si con eso se me quita. Aquí ven ustedes los microorganismos y el efluente sale ya sin esos componentes. Aquí ven una fotografía aérea de un sistema completo de tratamiento de aguas residuales. Como ven, es un sistema convencional totalmente abierto y aunque en teoría está en una zona fuera de una ciudad, de todas formas los aerosoles los va a llevar el viento y entonces van a contaminar a las personas. Entonces aquí tienen ustedes el sistema de pretratamiento, el tratamiento primario, el tratamiento secundario, los sedimentadores secundarios, el sistema de desinfección y la salida del agua hacia los cuerpos de agua o los suelos. Entonces, pues esto es desde un punto de vista sanitario o microbiológico, pues una bomba de tiempo. ¿Por qué? Pues porque está enviando todos esos aerosoles al viento. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues instalarle a nuestra planta de tratamiento de aguas residuales de tipo lodos activados un recubrimiento, precisamente porque nuestros vecinos junto a la ciudad universitaria, pues todos se enfermaban del estómago, precisamente por los aerosoles que estábamos nosotros produciendo allí. Entonces, ¿cuál es la idea en esta planta de tratamiento de aguas residuales? Pues ponerles techo, estas rayas rojas que le dibujé, pues serían los techos que nosotros estaríamos poniendo a toda la planta. Para que este techo fuera rentable, lo que nosotros podemos hacer es en todo ese techo instalar fotoceldas que sirvan para dos propósitos: proteger de los aerosoles a la población con esos techos y sus respectivas paredes y obtener electricidad durante al menos 6 a 7 horas del día con la irradiación solar. Una regla muy sencilla que me comentó mi esposo, que es el experto precisamente en producción de energía eléctrica a partir de la luz solar, es considerar la latitud a la que esté el sitio donde se encuentra la planta
y esos grados son los que debe tener de inclinación el techo para recibir la mayor insolación y producir más electricidad. Aquí tenemos también nosotros otro sistema en la ciudad universitaria, que es el reactor de biodiscos. Este es un sistema de película y que también está cubierto para evitar los aerosoles. Y voy a terminar con los sistemas de tratamiento, que son los que se utilizan en las zonas rurales que no tienen muchos recursos y que se denominan fosas sépticas. Estas fosas sépticas requieren de un sistema previo igual de tratamiento, que sería la separación de grasas y aceites, la separación de sólidos en suspensión, y después de la fosa séptica, estos lodos también se deben separar y finalmente el agua enviarse a una zanja en la que eliminemos lo más posible los contaminantes. Debo mencionarles que estas fosas sépticas, aun cuando tienen un ducto de aireación, son prácticamente sistemas anaerobios y como tales pues son mucho más lentos que un sistema aerobio, por lo que su funcionamiento pues no es muy eficiente. Entonces, ahorita les voy a platicar sobre ellas, cuál es la razón de que yo mencione que no son muy eficientes y que realmente quienes limpian el agua residual son los microorganismos del suelo a donde son vertidos estos efluentes, y realmente esto funciona como un sedimentador solamente. Aquí en estos comentarios finales que les voy a hacer es, aun cuando los sistemas de tratamiento de aguas residuales operen bien, que en el caso, al menos de nosotros de México, yo les diría que de 100 plantas de lodos activados o de lagunas de oxidación o de lagunas aerobias, etcétera, el 70% de ellas no operan bien. Esto es un verdadero problema. Además de que representan este peligro por la presencia de los aerosoles. Entonces, no solamente se debe lograr que operen bien, sino que deben cubrirse para evitar el peligro de los aerosoles a las poblaciones que teóricamente estén alejadas de las plantas, porque el viento los va a transportar. Y para que el costo de cubrirlo se recupere, es importante instalar sobre ellos paneles de fotoceldas para producir electricidad. Aquí les comento lo que me hizo mi esposo de un cálculo de una planta que se acaba de instalar hace 3 años en uno de los estados de nuestro país que se llama Coahuila y que produce una cantidad enorme de kilowatts hora, 1700 gigawatts hora, considerando 6 horas de generación al día, y que se recupere el capital en menos de 3 años. O sea que quiere decir que sí son costosas las fotoceldas, pero se recupera muy rápidamente. Y quiero comentarles algo al margen, y es que en el techo de nuestra casa, aquí donde yo estoy sentada, en la parte de arriba, tenemos fotoceldas, tenemos 10 fotoceldas, son 10 metros cuadrados, y ya tienen 11 años operando, ya terminamos de pagar lo que nos costaron, y solamente le tenemos que pagar a la Comisión Federal de Electricidad, que es como se llama el organismo operador en México para producir electricidad, del orden de 10 a 12 dólares al mes. Los comentarios finales sobre los sistemas de biopelícula
es que son más eficientes que los de libre movimiento y por ello es recomendable rellenar los tanques de los sistemas de lodos activados que ya se tengan para reducir, por un lado, el exceso de lodos, por otro lado, la formación de aerosoles y, por último, el costo por aireación. Adicionalmente, se pueden instalar esos sistemas de membranas que les comenté, pero lo que sí es que debemos tener claro que las membranas no duran para siempre, tienen una vida, y que llega un momento en que hay que eliminarlas y tenemos que enviarlas a un sitio de disposición controlada porque hasta el momento no se les ha encontrado ninguna utilidad práctica. Y en el caso de las fosas sépticas, como les decía, solamente sirven como separadores físicos, ya que el tiempo de residencia es muy corto y que son en realidad los suelos los que depuran el agua. Y en este caso del virus de SARS-CoV-2, si no se eliminara con los desinfectantes, hay que cuidar que la descarga de estas fosas sépticas no esté cerca de mantos de agua que sirvan después para suministro. Y las grasas y sólidos del depósito primario, de esos dos depósitos primarios que tenían, deben ser extraídos de los tanques separadores y desinfectados con cloro o con dióxido de cloro para eliminar el SARS-CoV-2 antes de quemarlos. Debe cuidarse que el agua que se envía al subsuelo, nuevamente les repito, esté muy lejos de cualquier ojo de agua o manantial o del agua subterránea que los alimenta para no correr el riesgo de contaminarla. Y estas fosas sépticas no deben usarse en zonas suburbanas y urbanas, ya que no hay bacterias del suelo para degradar los componentes del agua provenientes de la fosa séptica, ni dónde disponer de los lodos primarios y de las grasas y de todo lo que se produce. Y aquí les explico con números por qué es que las fosas sépticas no son muy eficaces. Porque imagínense que ustedes tienen 10 personas que producen 200 litros por persona por día, van a ser 2.000 litros por día. Si la fosa séptica es justamente de 2.000 litros, solamente permanecería el agua residual en un día en ella. Y se necesitan, haciendo los cálculos de degradación de este sistema anaerobio, al menos 20 días para que se degraden. Y entonces necesitaríamos tener una fosa con una capacidad de 40 metros cúbicos y no de 2 metros cúbicos. O sea, al final la fosa séptica va a resultar ser más grande que la casa. Entonces, por eso es que en las zonas urbanas y suburbanas no son convenientes las fosas sépticas. Y pues espero que con esto haya resultado clara la introducción y sin más trámite le doy lugar al doctor Navarro para que continúe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, Honduras todavía a lo mejor no, ¿eh? Ahí están los aspectos que van a ser abordados en esta parte de la conferencia. El objetivo fundamental que está relacionado con la primera recomendación de lo que hay que hacer, que lo vamos a ver al final de la presentación, es que ustedes tengan una panorámica que yo pude revisar de la última literatura científica sobre el impacto del SARS-CoV-2 residuales.
Fíjense que sobre todo en los países que tienen un sistema sanitario deficiente y sobre todo un sistema de salud también deficiente, es donde más impacto vamos a tener. La literatura, esta figura fue sacada de esta que está acá. Se las voy a dar, fíjense que es muy reciente, por tanto, en muchas les voy a poner dónde está en línea, en qué momento. En todos casos doy el DOI, lo copian y ya pueden acceder al recurso escrito. En estas cosas del COVID hay mucha controversia todavía. Por tanto, yo les puedo garantizar casi al 100% que lo más importante está por descubrir. Y como me escucha todo un público, académico, ustedes pueden hacer cosas por su país y pueden ayudar a resolver problemas. Esta es la idea fundamental que yo quiero transmitir. La presentación de PowerPoint no hago como hace mucha gente que ponen la figura, la lámina y no ponen explicaciones. He tratado de ir poniendo las explicaciones y las referencias bibliográficas para que se queden. La presentación va a estar disponible, yo se la envío a la maestra Viena sin ninguna dificultad y por tanto van a tener acceso a ella. Pero lo más importante es que ustedes perciban que todo esto es un conocimiento que está en una evolución muy dinámica. ¿Sí? Entonces, todos los días verán después que hay documentos que se actualizan semanalmente, por ejemplo, por la OMS, las recomendaciones para enfrentar el COVID, porque estamos aprendiendo a lidiar con esto. Lógicamente, siendo una conferencia, el primer punto, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Allá. Es pues saber lo que es un coronavirus. Déjenme comentarles que el coronavirus no es más que ADN. Algunas veces RNA, perdón, ARN, ácido ribonucleico. Algunas veces encapsulado, otras veces no. Por suerte el del COVID está encapsulado, por lo que es menos estable que algunos que no están encapsulados, según dice la literatura al respecto. Entonces, ya visto por esta forma peculiar que tienen, estas glicoproteínas, estas espinas, diríamos, son las que le ayudan a insertarse en las células a las cuales atacan. Son muchos coronavirus, no vayan a pensar que son pocos. Son 4 grupos, de los cuales el beta, que son estos que están, tienen varios. Y hasta la fecha hay 7 que han atacado, tenido función en los seres humanos, de los cuales causan infecciones leves usuales y que hemos estado en contacto con ellos. Hay 3 brotes que son el del SARS-CoV-1, que afectó a 26 países, el del MERS-CoV, que es el del síndrome respiratorio del medio ambiente, y en este caso el SARS-CoV-2, que nos afecta y que se supone que se inició, el primer punto que detectó su aparición en humanos fue en Wuhan, China, en 2019. Y les voy a mostrar cuál es la situación hoy para México y para Honduras. Esta parte es de las 11:08 con 30 segundos. México, 439,000 casos acumulados. Hay gente que se va recuperando. 47,746 muertos y una incidencia de 3,469 casos por millón de habitantes. Honduras, aquí está la gráfica. Esperemos que esta tendencia de los últimos días se mantenga. 43,197 contagiados acumulados, 1,377 muertos
y 4.717 casos por cada millón de habitantes. Recuerden que aquí está la página donde accidente, que es de la Universidad, que es uno de los, digamos, los más confiables, que está actualizando constantemente la situación del COVID, según los países van informando. Un aspecto muy curioso es cómo se produce la transmisión. Por supuesto, la que afecta es precisamente a través de las partículas líquidas que la persona emite cuando habla, cuando tose, pero también se ha visto que otras acciones de los seres humanos, como las fecales y la orina, son portadoras del virus. Si infecta más o menos, eso es otro asunto, eso lo veremos después. Pero lo que sí es evidente que va a pasar del sistema de tratamiento, va a pasar a los ríos, bueno, va a ir primero, por lógico, por la conducción, los sistemas de alcantarillado, y va a terminar en los mares. Aquí hay literatura sobre esto, pero lo que sí quiero recalcar es que las implicaciones más severas son para los países que tengan los sistemas de sanidad y de salud más deficientes. ¿Qué pasa con el virus una vez que entra a nuestro sistema de agua residual? Caso de América Latina, caso de México, caso de Honduras, mucha agua no se trata y va a ir parar a aguas, barrancas, cosechas. La que va a las plantas de tratamiento, ya vamos a ver lo que pasa. Todos estos puntos marcados en rojo son puntos de contaminación. Ojo con los aerosoles, como ya bien explicó la doctora Durán. ¿Por qué? Porque hemos visitado plantas de tratamiento que están en medio de las casas. Hay fraccionamiento y el olor llega. Y si te llega el olor, te están llegando los aerosoles. Entonces, en los aerosoles está una de las vías de transmisión del coronavirus. Y, por supuesto, los lodos de las plantas de tratamiento, las fosas sépticas, si hay sistemas de recogida. Y muy importante, si va a parar a nuestra agua superficial, todo el abastecimiento de agua potable a las viviendas se va a ver afectado. Hay literatura que documenta esto plenamente. Esta ilustración no es mía, está tomada de esta primera referencia que salió en línea el 9 de julio. Pero ese es el camino general que sigue, sin contar de que, como de verdad quiero recalcarlo, que mucha agua residual, sobre todo en las zonas rurales de América Latina, solo se trata un 20%. El resto, hasta para regar, se utiliza. Mi primer impacto aquí fue ver cómo en una ciudad cercana, cuyo nombre no voy a mencionar, regaban las hortalizas con agua residual. Cuando se entubó eso, rompieron porque le estaban quitando su agua de riego. Lógico, tiene muchos nutrientes, tiene mucha materia orgánica, pero también lleva mucho peligro. Estoy dándole a la flechita, ¿eh? No vayan a pensar que... Ajá. Fíjense, interesante que quise ponerlo, que pasó en un hospital chino que midieron y ellos tenían un tanque de desinfección primario donde, según las normas de la OMS, colocaban 800 gramos por metro cúbico de hipoclorito de sodio. Y después del tanque séptico, y en el tanque séptico detectaban presencia positiva del SARS-CoV-2. Por eso es muy importante el tratamiento de agua de los sistemas hospitalarios. Y hay algunas medidas preventivas que ahí se las dejo a ver si nos queda un tiempo para interactuar. Pero fíjense qué interesante, ¿eh? Esto está publicado en un artículo que salió en línea el 23 de junio de 2020
de Science of the Total Environment. La pregunta, yo no sé por qué esto no se esconde. ¿Se elimina y se activa el virus en las plantas de tratamiento? Sí. Tratamiento, especialmente la desinfección, ¿se hace adecuadamente? Sí se elimina. Hay un estudio que lo también la OMS y que salió en línea el 14 de julio de Rimondi y colaboradores. Ellos estudiaron 3 tratamientos, estudiaron algunos ríos y vieron que queda algo de RNA en los ríos, posiblemente por no ser suficientemente efectivo el tratamiento, pero no infectivo, o sea, no había posibilidad de infección. Por ello se ha propuesto, lo primero que hay que hacer es el principio precautorio. El principio precautorio lo hemos aplicado muy poco en nuestros países de América Latina. Lo han aplicado muy bien los países de Europa y América del Norte, que nos han mandado muchas plantas que lo que hacen es contaminarnos. ¿Por qué? El principio precautorio, yo lo voy a resumir en 2 palabras. Mientras tú no me demuestres lo contrario, tú contaminas. ¿Quieres poner una fábrica? Me tienes que demostrar con el estudio de impacto ambiental bien hecho, sin corruptela detrás, que efectivamente vas a tomar las medidas. En este problema es, ¿infecta el virus o no? ¿Tenemos problema o no con la planta de tratamiento de aguas residuales? Hay que precaver. No se puede uno confiar en que la planta lo va a eliminar porque a lo mejor el sistema de cloración, de desinfección, no es el adecuado. Por ello se ha propuesto combinar varios procesos, todo lo cual encarece el tratamiento, pero estamos protegiéndonos nosotros y a la naturaleza. La combinación de varios métodos de desinfección, incluido el generador de ozono, que el problema del ozono, claro, si usáramos más la energía solar, otra cosa sería, lógico, la energía solar cuesta, por lo menos yo recuerdo que hasta el año 98 que yo trabajaba en un lugar donde había mucho avance en las celdas solares, todavía era más caro producir la energía que el valor de la energía comercial. Entonces, hay varios efectos sobre el medio ambiente. Todos hemos sido testigos. Maravilla, de pronto vemos un grupo de jabalíes en medio de una ciudad, o la gente se asombró de los canales de Venecia transparentes. Claro, si no hay bote, no mueven el sedimento, ¿no? Pero es cierto que ha habido una reducción de los óxidos nitrosos, ha habido una reducción del ruido, que es también una forma de contaminación, ha habido reducción del particulado atmosférico, aunque hay estudios, no lo puse porque esta conferencia no lo podía abarcar todo. Ha habido casos donde el particulado atmosférico aparece si ha ayudado a propagar el virus. Pero lo que es importante es que ha habido un cambio y negativo en los residuos, tanto en el agua residual como en el manejo de los residuos sólidos. ¿Por qué digo esto? Porque hemos estado con las medidas, tenemos más gente y esto ha traído implicaciones para el manejo de los residuos. ¿Cómo han cambiado estos residuos? Primero se han incrementado el salario, cuestión peligrosa. Aquí hemos sido testigos, aquí en la ciudad donde yo vivo, de lugares donde han dispuesto incorrectamente residuos sólidos de hospital. Se han documentado casos en otros estados del país, supongo que en Honduras no sea un caso distinto. Hay incremento de los microcontaminantes orgánicos de productos, que ya mencionó la doctora, pero que yo le hago hincapié en que son todos esos productos
que utilizamos todos los días, los productos de belleza, de cuidado personal, los medicamentos, y son removidos con eficiencia y eficacia en las plantas, como es el caso del triclosan. Nosotros en los estudios que hemos hecho tratamiento hemos visto que efectivamente ellos pasan y muchos no son removidos con eficiencia, dependiendo del puesto del sistema de tratamiento. Las aguas residuales industriales se han disminuido. ¿Por qué? Porque ha disminuido la actividad económica. Pero cuando venga la recuperación vamos a volver a niveles cero. Ha disminuido el tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos. El servicio de comida a domicilio también ha contribuido a incrementar la cantidad de plástico que se desecha directamente al ambiente. Estoy tratando de ver la hora, pero bueno, a ver, todavía estoy en tiempo. Ya con realidad a este problema del COVID, se había visto un incremento de los productos refractarios, sobre todo los de limpieza, que le estaban confiriendo al agua residual doméstica características de residuo industrial. Eso afecta a una planta. Después que una planta deja de funcionar bien, ponerla en línea de nuevo cuesta carísimo, sobre todo cuesta mucho tiempo. Afecta, por supuesto, su tratabilidad convencional. Esta es una figura clásica. No debe arrojar al drenaje toallas, estas húmedas, desinfectantes, hisopo, guantes. Esto es de una planta de tratamiento en la criba del tratamiento primario. Miren, unos guantes. Se cuenta que esto afecta el trabajo. No hay evidencia aún que los microplásticos afecten, pero los microplásticos son muy susceptibles a acumular sustancias y posiblemente microorganismos en su superficie, tema que habría que investigar. El uso adecuado de los desinfectantes. Hay una lista de la EPA. Ahí les pongo un ejemplo de cómo se ve la tabla y la referencia. ¿Cómo está registrado? Tiene todos los datos, el nombre del producto, la compañía que lo produce, qué tiempo de contacto debe estar para tratar una superficie dura no porosa y en dónde se utiliza. Ahora, hay que tomar en cuenta que el uso excesivo de desinfectante, que no me voy a tocar ese tema, puede ocasionar colaterales en los seres vivos. Ahí en esta publicación que salió el 14 de abril hay algunos datos de que puede afectarnos la piel, el exceso de desinfectante puede producirnos alergia, en fin, una serie de problemas. ¿Puede el exceso de desinfectante afectar el tratamiento? Que el tema original que la doctora Viena quería que tratáramos, sí, puede. Si llega una cantidad apreciable de ellos, porque muchos productos, sobre todo los compuestos clorados, según van interactuando, van descomponiéndose desde que entran al sistema de alcantarillado y en el tratamiento primario. Pero de todas formas, no hay muchos estudios. Los estudios que hay demuestran que sí. Miren, esto es un compuesto, un hipoclorito, cómo disminuye inhibe la actividad de toma de oxígeno por el lodo activado. La cantidad de DBO que se remueve y el grado de nitrificación. Ahí se los dejo. No sé la maestra Viena si después va a querer poner alguna tarea, pero ahí se los dejo de tarea. Ahora que está de moda la educación a distancia, para consumo propio. En los sistemas descentralizados, la situación es un poco diferente. Esta sí pueden afectar. Ahí en los hospitales sí llegan cantidades
de biocidas, clorados, fenólicos, aldehídicos y de otros tipos. Y entonces dejan de cumplir con los parámetros de erosión. Esto en nuestros países es todavía más grave. Esto es un estudio de Tailandia. ¿Sí? Además de que muchos residuos hospitalarios, vuelvo a insistir, es como la insistencia, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, si no hay que salir, ¿no? Es lo mismo. En nuestros países mucho residuo no se trata, mucha agua residual no se trata. Esa es una de las exigencias que como ciudadanos activos, no solo para ponernos a criticar, sino también para proponer medidas, una de las cosas que tenemos que hacer. Sobre todo los dedicados a este campo de la química, la bioquímica, la tecnología y la química ambiental. Ahí hay algunas referencias que ilustran lo que estoy mencionando. En el caso de la fosfática, ya hace muchos años esto se estudió y los corrientes, los detergentes, pero muchos años implica, por eso les digo que esto es muy dinámico, que implica que hay detergentes y productos de limpieza que no se han estudiado. Un reporte preparado para la Soap and Detergent Association demostró que no había problema. Pero los desinfectantes domésticos sí. Y se ha demostrado la capacidad inhibitoria en el caso de las aguas industriales sobre los lodos activados cuando, por ejemplo, hay mucho fenol, mucho cobre 2+, que son productos que se utilizan como desinfectantes en algunos procesos. Sobre la crítica. ¿Por qué? Porque al final verán que hay una recomendación. Los puntos críticos, el muestreo. Como siempre, ustedes saben que hay partes que a lo mejor no hacen bien y si el muestreo no sirve, mucho menos. Después vienen los procedimientos para la extracción y concentración de los analíticos. El análisis de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Como uno le dice PCR, ¿no? Pero bueno, así es como es conocido. El análisis que vamos a ver después, que debemos avanzar en ese campo. Y por último, el reporte del resultado. Este trabajo fue publicado en línea el 27 de julio. El 27 de julio, si mal no recuerdo, son hace una semana. No les pongo de ayer porque ayer no me dio tiempo a revisar más literatura. Me declaro culpable, pleno de revisado literatura ayer. Vamos a decir como conclusión. Bueno, el ciclo del agua se entorna por el síndrome agudo respiratorio ocasionado por el coronavirus 2. Eso es lo que quiere decir que SARS-CoV-2. Y aunque el principal la ruta de transmisión es las gotitas respiratorias y contacto directo, es posible la contaminación por la vía fecal. Se espera que estos métodos convencionales tratamiento, si se hacen bien, sobre todo en la etapa de desinfección, erradiquen el SARS-CoV-2. Sin embargo, para el caso de nuestros países, las posibilidades de contaminación son más altas, aunque con poca probabilidad, o sea, poca posibilidad de infección, según la OMS, hasta ahora. Lo digo porque, por ejemplo, miren la última referencia del 29 de julio, el documento de la OMS de sanitización, higiene y manejo de residuos para el coronavirus 19, para el COVID-19. Lo van actualizando. Y nadie sabe porque van surgiendo nuevas evidencias. Y hay algunas evidencias muy recientes que a lo mejor no están tomadas en cuenta de que sí puede haber infectividad, sí puede haber alguna posibilidad de transmisión del COVID-19 a través de las aguas residuales, que era el punto central de esta conferencia. Por eso, todo el tratamiento en el punto de recolección, distribución y consumo, usando los
productos de limpieza y desinfección de manera adecuada, incluyendo las recomendaciones que están en este documento, es lo más importante, es crucial, pero que el tema evoluciona rápidamente. Y ahora vamos para lo que más me interesa. ¿Qué tenemos por delante? ¿Cuáles son las necesidades de investigación científica, tecnológica, apropiación social? Hago énfasis en esto, del conocimiento. ¿De qué sirve que tengamos tanto conocimiento si nuestra gente, nuestra población, a ellos no llega? Ya le reclamaremos a todos los sistemas que tienen que ver con los académicos que sea más importante lo que tú hagas por tu gente que publiques en una revista en inglés que después se leen 15 o 20 eruditos nada más. Primer punto. Combatir la infodemia alrededor del SARS-CoV-2. No les voy a comentar. Aquí tengo gente que consume el agüita milagrosa con dióxido de cloro. Bueno, ya se están reportando casos de intoxicación. Las concentraciones son muy bajas. Pero bueno, allá el bobo que paga por algo que no le va a dar ni beneficio ni perjuicio. Pero ustedes saben cómo son nuestra gente. Ponle un poquito más por si acaso. Entonces, en la dosis está el veneno. Entonces, hay que combatir la infodemia. Ya quitaron de YouTube o Facebook a Estela y Manuel, que la cura está aquí, la hidroxicloroquina con atracina, era un montaje. Vean la información al respecto, busquen los periódicos norteamericanos para que vean que esas personas que tenían batas de médico detrás no eran médicos. Ahí lo dejo. Cada cual es libre de pensar como quiera. También tenemos que ver cómo disponemos adecuadamente nuestros residuos domésticos. Nos están escuchando gente que a lo mejor van a trabajar o trabajan en municipios. Hay que ver en los programas de recolección de basura y la protección de los trabajadores de esa recolección, cómo la incrementamos. Velar por la preservación de los servicios ambientales de los ecosistemas y valorar su papel en la diseminación o contención del virus. Todos sabemos que nos hemos metido con la naturaleza de una manera indiscriminada. Y estarnos comiendo, ahí están los coronavirus, ¿eh? Los coronavirus están rodeándonos, pero si los ecosistemas los defendemos, tenemos menos probabilidades de infectarnos. Divulgar los métodos adecuados de uso de los desinfectantes. Dotar a los sistemas de tratamiento menos efectivos, los sistemas de lagunas, las fosas sépticas, fíjense que son los más cercanos a la naturaleza, de pasos de tratamiento adicionales. Y estudiarlo, porque no sea de que échale cloro ahí para que... No. Refinar los métodos de detección de virus más rápidos y eficaces. Lo necesitamos. Porque ARN residual puede quedar en muchos casos. O sea, el estudio, la epidemiología basada en las aguas residuales, que al parecer está dando resultados para poder controlar cómo se está diseminando el virus, porque mucha gente no va a los servicios médicos, pero sí excretan y orinan, y ya vieron la carga. Me voy a ir un momentito, bueno, después se lo digo. 10 a las 6, 10 a las 7, copias genéticas en las heces fecales, 10 copias genéticas por mililitro de orina. Entonces, estamos detectando el ARN, pero nos interesa detectar más completamente todo esto. Hay que evaluar la supervivencia del virus y su infectividad entre los diferentes y cómo se comparte entre los distintos compartimentos ambientales, agua, aire, atmósfera, cómo se va de un lado a otro. Hay que desarrollar materiales y métodos más efectivos para su retención y o eliminación. Tiene un tamaño de aproximadamente 100 nanómetros. Bueno, algunas membranas pueden ser efectivas, pero entonces hay que ver la
tupición de las membranas, porque en el agua residual van muchos residuos. Y una cosa que estaba pensando anoche, traté de conseguir alguna información de cómo están los franceses enfrentando por relaciones que tengo con una región de Francia donde usan mucho los humedales franceses. Estudiar el desempeño de los sistemas naturales de depuración en la eliminación del virus. Los humedales de tratamiento, los sistemas de laguna, son direcciones de investigación que son interesantes. Que esto, tengo que dar primero clic aquí para que... Ahí está, bibliografía. Y aquí está lo que es la epidemiología basada en el agua residual. Un artículo reciente publicado en línea, bueno, debe haber sido publicado en línea recientemente porque el número se adelanta en Current Opinion en Environmental Science and Health. ¿Está bien? O sea, dejo. Y esta es la filosofía. Se puede, ¿eh? Porque a lo mejor puedes hasta ubicar con más certeza, porque bueno, yo he muestrado para ver cloro residual en tubería de drenaje, pero lo usual es detectarlo en donde sale el agua residual, el análisis, y entonces advertirle a los sistemas públicos de salud, oye, el coronavirus hace falta mucha correlación de los niveles que se encuentran con lo que realmente está afectando a la población. Estos eran los aspectos más importantes que yo quería compartir con ustedes hoy sobre el impacto del coronavirus. Solo me queda agradecer de verdad a la Universidad de Honduras la amabilidad, a los compañeros de la Red del Agua que están escuchando, al público que está escuchando. Sean serios, no se dejen guiar por cualquier comentario. Hagámosles caso a nuestras autoridades de salud. En México tenemos gente muy capaz al frente. Los quieren vilipendiar, pero bueno, no van a poder, porque el pueblo lo apoyamos. Entonces, hay que hacerle caso a la ciencia, hay que leer, hay que investigar. No se tomen cualquier cosa que les recomienden. Valoren, analicen, busquen, indaguen. Y sobre todo, los que están aquí, por favor, ayuden a su país. Hay mucho campo, muchas cosas por hacer. Con esto yo termino mi conferencia y le cedo la palabra a la organizadora, la doctora Viena. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Durán. Vamos a darle paso a las preguntas. Cualquier persona que no haya podido enviar sus preguntas al chat, todavía está a tiempo de hacerlo mientras vamos despejando la que ya tenemos. ¿Qué porcentaje de aerosoles se crean en cada uno de los sistemas de lodos activados, anaerobios y aerobios? Esta pregunta es para la doctora Durán. Creo que la doctora tiene problemas ahorita con conexión. Vamos a ver. Al parecer se le fue la internet. Doctora, si apaga su cámara, puede mejorar su señal. A veces la cámara nos quita calidad en la señal de internet. Es que últimamente tuvo problemas con internet en su casa.
y recién se la repararon. Sí, sí, usted me comentaba. Bueno, tal vez logramos la conexión con la doctora nuevamente. No sé si usted pudiera colaborarnos con eso, doctor, con la pregunta. Tiene su micrófono apagado. Ya está la doctora conectada. Sí, ¿sí me escucharon? ¿No me escucharon? Nada, doctora, se perdió, Bueno, entonces lo repito todo. Los porfa. sistemas de lodos activados son los que producen más aerosoles y los sistemas anaerobios los que producen menos, porque en realidad en ellos nosotros los tenemos totalmente cerrados para impedir la entrada de aire y entonces el biogás que se produce se recoge, se lava para recuperar el metano, entonces prácticamente allí no tenemos. Entonces el máximo, lodos activados, el mínimo, reactores anaerobios. Por eso es que los de lodos activados hay que taparlos. En Ciudad Universitaria, les comentaba yo, nosotros tenemos lodos activados, tenemos un filtro percolador y los discos. Sistemas anaerobios solo tenemos a nivel piloto y más para tratar los lodos. Pero definitivamente tuvimos que recubrir el sistema de lodos activados para evitar el problema de los aerosoles. Muchas gracias, doctora. Sí, le comento, en algunos lugares de nuestro país ya se encuentran problemas sobre las aguas residuales, especialmente en la costa atlántica nuestra, en San Pedro Sula, ciudad del departamento de Cortés, que está al norte de nuestro país, y ya presentan problemas. Los compañeros de la alcaldía de San Pedro Sula nos acompañan el día de hoy en la conferencia y precisamente por estos problemas que se están dando ya. Y le comenté yo en inicio cuando solicité al doctor Navarro la participación en esta conferencia, es la inquietud que tenemos en la Facultad de Farmacia por la gran cantidad de desinfectantes y de todos los desechos que se están generando a partir de la pandemia por la COVID-19. Entonces es algo vigente para nosotros, para el mundo entero, y como decía el doctor Navarro, es el aporte que como académicos debemos empezar a generar. Bueno, la unidad de gestión de la Facultad de Química y Farmacia les agradece muchísimo su participación y todos los aportes y conocimientos que nos han brindado el día de hoy. Como les dije al inicio de nuestra conferencia, como una primera colaboración en convenio de la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, y también dentro de la red temática Gestión de la Calidad y Disponibilidad del Agua. Nos acompaña en esta conferencia la doctora Doris Chinchilla, la decana de la facultad, y le cedo la palabra porque desea dirigirse a ustedes. Doctora. Muy buenas tardes a todos, agradeciendo de manera muy particular a la doctora María del Carmen Durán y al doctor Amado Enrique Navarro por habernos ilustrado de una manera tan magistral este tema de actualidad. Como vemos que antes tal vez no poníamos tanta atención a las aguas residuales y ahora se vuelve una fuente relevante de material para hacer estudios científicos. Tanta investigación que podemos hacer a partir de este material. Y esto también nos lleva a la reflexión sobre el tema que siempre se ha insistido por parte de países más desarrollados,
y que Honduras particularmente ha firmado convenios sobre el ambiente y se vuelve más importante porque se debe cumplir con estos convenios que siempre se firman, pero que al final salimos reprobados, pero que debe hacerse la inversión para cuidar el ambiente. Pero esto viene unido a una fuerte educación, comunicación hacia nuestra población. Particularmente en Honduras vemos comportamientos de cierta población en contra del medio ambiente, pero es por la falta de conocimiento. Entonces creo que no es pensar que es un gasto que vamos a hacer, sino la inversión para la educación en ambiente y también para la educación en salud. Así que este tema creo que da para mucho y como decía el doctor Navarro, es cierto que con la pandemia vino a verse favorecido el ambiente en cierta manera, pero también ha sido dañado y seguirá siendo mientras dure por el exceso de desinfectantes que estamos utilizando, como bien lo han apuntado ustedes, y también por el exceso de material desechable que no es biodegradable que estamos utilizando. Así que creo que este tema va a dar para muchas investigaciones y les agradezco de manera muy especial la disposición que han tenido este día de compartir con nosotros sus conocimientos. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias, doctora. Nuevamente, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y estaremos compartiendo en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Ahí está el video para quienes quieran verlo nuevamente y posteriormente trataremos de subirlo en YouTube o como nos sugería el doctor Navarro, y la presentación será enviada a mi persona y cualquiera de ustedes que desee la presentación con autorización de los conferencistas, con gusto se les compartirá. Pueden escribirme a viena.mendoza@una.edu.hn o también ahí en el chat se compartió también el correo en México a donde pueden solicitar dicha presentación. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y sigámonos cuidando. Pasen buena tarde.